paso a tu voz. Ahí donde quieras hacer tu voluntad, yo quiero ante ti rendido estar. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. Encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Amén. Señor es digno de toda adoración, aleluya. Los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias. Primero en Romanos, el capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 6 de una manera alternada. Dice el verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a leer seguidamente en Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer los versos 8, 9 y 10. Y mientras ustedes buscan, quiero compartirles cómo dice en una versión el versículo 5 y 6 de Romanos 11. Dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios,
es decir, por su bondad inmerecida al elegirnos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Dice Efesios 5, el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Sigan ustedes, hermanos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta misma versión dice esos versículos: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, y lo recalcan signos de admiración, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y también enfatiza una parte y dice: averigüen bien lo que le agrada al Señor. Echar un vistazo a todo lo que ha sido el recuento histórico, todo lo que ha sucedido desde la historia de la humanidad, a veces suele ser un poquito desconsolador para los cristianos. En cada época, en cada rincón del mundo se ha levantado alguien tratando de negar la existencia de Dios. En toda época han sucedido situaciones negativas que han tratado de parar la obra del Evangelio. Y todas esas situaciones se levantan como cosas oscuras que quieren apagar la luz que irradia de parte del Señor. Quizá una de las épocas de mayor oscuridad en la historia, y que generalmente se ha conocido así, aunque por otras razones más ligadas al poco avance científico que había en esa época, más ligadas a que no habían muchos adelantos académicos, es la época medieval. Esa época era denominada la época del oscurantismo y viene dada desde el siglo V hasta el siglo XV, 1000 años. 1000 años en los que solamente se encuentran historias que fueron muy negativas, muy negras para la iglesia. Esos 1000 años estuvieron marcados por muchísimos concilios que la Iglesia Católica realizaba para a veces tratar muchísimos temas que contradecían lo que dice la Escritura. Esos 1000 años estuvieron marcados por cruzadas donde se hacían muchas obras evangelísticas en las que se forzaba a que las personas siguieran cierta creencia religiosa. Cruzadas en las que morían hombres, mujeres, niños, infructuosamente porque a veces no podían lograr sus objetivos. Estos 1000 años estuvieron marcados por una institución que yo creo que hemos escuchado mucho, la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición estaba encargada de juzgar a todos aquellos que eran considerados como herejes. Y los herejes eran considerados así simplemente porque no estaban de acuerdo con una creencia. O eran llamados así porque simplemente se atrevían a abrir y leer las Escrituras. Para ese tiempo las Escrituras solamente estaban en latín y solamente los sacerdotes católicos podrían tener acceso a ellos. Y por eso eran juzgados y por eso eran condenados. Incluso muchos de ellos fueron condenados a la quema en la hoguera. Pero el fin de esta época no marca un ambiente de pronto más bonito como uno se esperaría. El fin de esta época es marcado por otro acontecimiento que también es muy relevante, el Renacimiento. Y el Renacimiento marca un punto también muy decisivo en la historia, porque abre las puertas a todos los avances científicos, abre las puertas a muchos avances tecnológicos. Y es aquí cuando se deja de tomar a Dios como el centro y se comienza a tomar la razón como el centro. Aquí ya no eran las persecuciones ni las quemas en la hoguera. Aquí ya no eran muchas otras cosas las que amenazaban a la iglesia. Aquí eran ideas científicas, aquí eran ideas filosóficas que trataban de negar la existencia de Dios. Y aparecen muchísimos teóricos, aparece Marx, aparece Freud,
aparece Nietzsche. Y él decía algo que creo que muchos también hemos escuchado. Nietzsche decía, Dios ha muerto. Y quizás no lo decía en el sentido estricto de que Dios ha dejado de existir. Nietzsche lo decía para tratar de crear una norma moral, una norma ética que no estuviera ligada a la idea de Dios. Y a partir de ahí, todo el ser humano, toda la humanidad comienza a decir que no necesita de Dios. Comienza a creer que él mismo, que el ser humano puede ser una divinidad. A partir de ahí, se comienza a desechar toda idea que esté ligada a la fe. A partir de ahí se comienza a negar todo que no sea posible de someter a comprobación. Y escuche esto, la idea de Dios, antiguamente necesaria hasta lo máximo, ahora solo es un cadáver putrefacto. Podemos elegir y nadie nos mirará con recelo. Esto decía Nietzsche. Y muchos otros también contribuyeron a esas ideas. Y muchos otros también contribuyeron a que esas tinieblas se hicieran un poco más oscuras. Pero así como en la historia también encontramos evidencias de épocas difíciles para la iglesia, de épocas de oscuridad, aquí y allá, en todo momento histórico, también en todo rincón del mundo, hay una muestra de que Dios ha triunfado por encima de eso. Y aquí y allá hay una muestra de que la luz del Señor triunfa por encima de las tinieblas. Y así muchas persecuciones, así muchas quemas en la hoguera se hicieran, Dios siempre prevalecía, Dios siempre tenía un remanente, Dios siempre estaba guardando una porción para aquellos que estaban deseosos de buscar su presencia, deseosos de sentir su presencia. Y asimismo, en la época medieval, en esa época en que todo fue negativo para los cristianos, se levantan muchísimos hombres y mujeres también deseosos de conocer la verdad. Y entre los personajes más destacados se encuentra Pedro Waldo. Resulta que Pedro Waldo tuvo una experiencia muy singular. Era una persona muy adinerada. Y en alguna ocasión muere uno de sus amigos más cercanos, de una forma repentina. Entonces él toma la decisión de vender todas sus posesiones y con ese dinero que recauda, él hace que se escriba una versión de la Biblia que sea en lenguaje común, que ya no sea en latín, que pudiera ser accesible para todas las personas y que todo el mundo pudiera leer las Escrituras, a pesar de que en esa época todavía estaba negado leer las Escrituras. Entonces él mismo, con la ayuda de algunos colaboradores, comienza a viajar y para poder ingresar a las casas de las personas, vendía joyas, vendía cosas muy lujosas. Y cuando las personas le preguntaban, ¿tienen alguna otra joya? Pedro Waldo respondía algo que a mí me llama muchísimo la atención. Él decía, sí, yo tengo una joya muchísimo más preciosa de las que ustedes ven aquí. Yo tengo una joya que brilla con muchísima más intensidad y cuyo precio es capaz de encender todo el amor de Dios en sus corazones. Y cuando las personas aceptaban el ver esta joya y cuando las personas aceptaban el no denunciarlos, entonces ellos sacaban de debajo de sus ropas o del lugar donde tuvieran escondido una porción de la palabra del Señor. Y en ese mismo momento compartían con esas personas esa porción de la Escritura, la explicaban e incluso se la regalaban. Así se inician muchísimos movimientos. Y así la palabra del Señor logra alcanzar a muchas personas. Pero también llega un personaje muy importante, que fue Miguel Servet. Y lo curioso de Miguel Servet es que era un científico. Hizo importantes teorías para saber cómo era la circulación pulmonar y por eso es muy reconocido. Pero llega un momento decisivo en la vida de Miguel Servet en que él dice que ya no puede dedicarse más a la ciencia. Se siente tan tocado, tan llamado a buscar del Señor, que él abandona todos sus estudios científicos y se dedica al estudio teológico. Miguel Servet era un contrario a muchas doctrinas que por ese momento estaban en el aire.
Él decía que no creía en la Trinidad. Él decía que el bautismo no se podría realizar a los infantes y que tampoco se podría realizar de la manera en que tradicionalmente se hacía, sino que ese bautismo debía ser por inmersión. Y también decía que la predestinación no era posible. Por muchísimas de estas ideas, Miguel Servet fue muy perseguido. Y resulta que en una ocasión, cuando él va a preparar el prólogo para una de las versiones bíblicas, alguien lo descubre y entonces es condenado a morir en la hoguera. Pero la obra de Servet no termina allí. Uno de sus libros más conocidos, que se llama De los errores acerca de la Trinidad, alcanzó a muchísimas personas en el mundo. Y gracias a la publicación de este libro, muchas personas alcanzaron a entender la doctrina de la unicidad. Entonces, en todo momento, en todo lugar, Dios siempre estaba guardando ese remanente. Y ya muchísimo más adelante, cuando se vienen épocas modernas, cuando comienza todo el boom de la ciencia, el Señor comienza un movimiento tan glorioso, hermanos. Era comienzos del siglo XX y muchas personas estaban deseosas de que la promesa del Espíritu Santo se cumpliera en ellos. Muchos hombres y mujeres, incluso algunos de ellos pertenecientes a unos institutos bíblicos, comenzaron a buscar el rostro del Señor. Y el Señor comienza una serie de avivamientos en toda Norteamérica. Hay algunos que se registran en Kansas, hay otros que se registran en Gales, pero uno de los más conocidos es el de la calle Azusa. No sé cuántos lo han escuchado. Este avivamiento fue tan grande que allí los sermones no tenían un control estricto, no tenían un orden estricto. La presencia del Señor se movía de una manera tan grande que los cultos duraban 10, 12 horas. Podían durar días enteros, días seguidos. Habían personas que incluso hablaban en lenguas 3 días seguidos o muchísimo más tiempo. Habían personas que hablaban tan bien lenguas que a veces se citaban a muchos conocedores lingüísticos para ver qué fenómeno estaba sucediendo allí. Y en alguna de esas noches hay unos registros que dicen que se alcanzó a contar 20 lenguas diferentes, todas ellas perfectamente habladas, todas ellas incluso con el acento de los lugares donde provenían. Y el avivamiento era tan grande, tan magno, que incluso toda persona que cruzaba por el frente de la calle de esa iglesia caía arrodillada, y cuando se levantaba sintiendo la presencia del Señor, y cuando se levantaba hablando en otras lenguas. Así de grande fue el movimiento que el Señor hizo en esas épocas en que todo el mundo decía que ya no había esperanza. Así de grande fue ese movimiento. Un observador en alguna ocasión comentó, viendo este suceso: ningún instrumento de música se usó, no se necesitan. Algún coro de ángeles ha sido escuchado por algunos en el espíritu. Ninguna colecta se tomó, ningún anuncio se ha escrito para anunciar las reuniones. Todo aquel que está en contacto con lo que Dios realiza, tan pronto como entra a las reuniones, se da cuenta que el Espíritu Santo es el líder. Y resulta que en esta época el Señor también comienza a hacer llamados. Este movimiento no fue solamente un movimiento de hablar en lenguas. Allí el Señor también comienza a llamar a diferentes hombres y mujeres para que vayan a predicar el Evangelio a otros lugares del mundo. Y este avivamiento, por medio de estas personas, por medio de la forma en que Dios se movía en ellos, comienza a extenderse hasta China, la India, incluso hasta Sudáfrica. Hasta allí alcanzó ese movimiento. Y quiero contarles también de uno de los protagonistas de esta historia. El pastor que acompañó todo este proceso fue William Seymour. Y Seymour tiene una historia muy particular. Seymour era hijo de incluso personas que estaban en la esclavitud cuando él apenas iba a nacer. Seymour era una persona de color, de baja visión.
Y no sé si usted se alcanza a imaginar las dimensiones que tenía eso para esa época. Nosotros sabemos que Norteamérica siempre ha sido reconocido por esas segmentaciones sociales que han habido, ¿cierto? Y sucede que para esa época eran muchísimo más marcadas. Para esa época había una ley que decía que las personas de color y los blancos no podían estar en un mismo lugar. Y Seymour estaba deseoso de escuchar los mensajes de Dios. Quería ingresar a un instituto bíblico, pero por esa ley no le era permitido ingresar a un instituto bíblico. Después de muchísimo insistir a la persona encargada de este instituto, Seymour logra acceder a las clases, pero solamente sentándose a la puerta del salón. Desde allí él escuchaba todo lo que se decía en esas reuniones. Y déjeme decirle que aún con todo eso, aún cuando las personas decían que nadie se podía fijar en Seymour, cuando todo el mundo lo negó, Dios se fijó en él. Y se fijó en él para que él fuera protagonista de esa historia de la calle Azusa, para que él fuera también esa persona que liderara ese avivamiento. Y déjeme contarle que la gloria de Dios llegó a manifestarse de una manera tan grande en él, que incluso llegaban las personas a saludarlo y con solo tomarle la mano a Seymour eran llenos del Espíritu Santo. Así de grande se movía la presencia del Señor. Hoy en día las cosas no son muy diferentes para nosotros. Hoy en día muchas situaciones adversas, muchas cosas negativas se mueven entre nosotros como tinieblas que no quieren dejar ver la luz de Cristo. Y no es necesario ir muy lejos, basta con solamente mirar el alrededor, basta con solamente mirar el contexto en el que nosotros estamos. De Medellín se escuchan muchísimas historias. De nuestra ciudad se cuenta de bandas criminales, se cuenta de milicias urbanas, de carteles, de falsos positivos, se cuenta de muchísimas cosas. Y esa historia de violencia lleva casi 30 años en la ciudad, desde el momento en que muchas organizaciones comenzaron a sentarse en las laderas de la zona urbana. Y a partir de esos 30 años comienza una época en la que muchos movimientos se comienzan a alimentar de los sueños, de las esperanzas de muchos de nuestros jóvenes. Y yo creo que todos aquí hemos sido tocados por esa situación. No hay persona que no se haya sentido afectada, quizás de una manera no tan cercana, pero sí al ver una noticia, al saber de un amigo, al saber de alguien cercano, se ha sentido preocupado por esta situación. Y no es solamente esta situación, son tantas otras que a veces quieren amenazar al pueblo del Señor. Pero déjeme decirle que en medio de todo eso, Dios también quiere mostrar su luz. Y no sé si usted sea consciente en esta noche de a través de quién Él quiere mostrar su luz. Así como en un tiempo, en todas esas épocas, el Señor guardó un remanente. Hoy el Señor también tiene guardado un remanente. Y yo quiero decirle, iglesia, ¿cuál es este remanente? Este remanente en esta noche somos usted y yo. Ese remanente en esta noche somos, por la gracia del Señor, todos cuantos estamos en este lugar. Porque el Señor nos ha mirado con agrado, porque el Señor nos ha extendido su misericordia. Remanente quiere decir en muchísimos diccionarios tradicionales lo que queda, eso que se ha guardado o que se ha reservado para algo. Y muchos podrían decir, son como las obras. Remanente quizás puede ser lo que no es como tan importante. Pero en el sentido moral estricto, el remanente guarda todas las características de esa unidad superior. El remanente está guardado allí porque alguien tiene un propósito diferente con él. En el contexto bíblico, la palabra remanente se utiliza muchísimo más para referirse a Israel. En las épocas de cautiverio, en las épocas de grandes guerras, de grandes hambrunas para el pueblo, o incluso en aquellas épocas en que se levantaban personas que querían adorar a falsos dioses, el Señor guardaba un remanente para continuar su propósito con Israel.
Y además de eso, uno puede observar en porciones de la palabra como en Jeremías 23, que esta palabra remanente apunta muchísimo más a la materialización del reino de los cielos. Pero esa palabra no solamente se aplica para los israelitas. Esa palabra, como lo leímos ahorita en Romanos 11, también es aplicada para la iglesia, para el pueblo del Señor. Y Pablo en esa porción nos señalaba que así como en su tiempo, como en el tiempo de Elías, el Señor se guardó de 7,000 hombres que no se postraron ante Baal, así también en nuestros tiempos Dios tiene guardado un remanente. Y dice además que ese remanente no es elegido de ninguna otra manera sino por gracia. Y dice además que esa gracia es inmerecida. Y yo quiero que en esta noche usted y yo seamos conscientes de eso, de lo valiosos que somos para el Señor, que nos ha tenido en cuenta para ser remanente. Mire, una vez se escucha muchísimo a jóvenes, a personas que dicen, yo ya no puedo más, yo ya no quiero más. Yo siento que el Señor a mí ya me ha olvidado. O yo siento quizá que yo no voy a salir de esta, que ya mi angustia me va a consumir, yo me voy a quedar en este lugar. Pero déjeme decirle que en esta noche usted está aquí porque es remanente. Y esto alcanza incluso a las visitas que hoy nos acompañan. Ustedes no están excluidos de ese propósito de Dios. En el Señor no hay casualidades, en el Señor siempre hay propósitos. Y si usted está hoy en este lugar es porque el Señor quiere que usted se convierta en remanente. Es porque Él quiere moverse de una manera tan singular, tan grandiosa en su vida, que usted también pueda hacer luz a muchísimos otros. Y en la otra porción que leíamos en Efesios, dice que nosotros tenemos que venir a hacer luz. Y me gusta muchísimo esa versión que les compartí, porque dice, ahora pues, vivan como gente de luz. Y si hoy nosotros somos remanentes, no lo somos porque sí, sino porque Dios también quiere que nosotros vivamos como gente de luz. La palabra del Señor dice en Jueces que los que aman a Dios son como el sol, que sale cuando sale con toda su fuerza. Y en Filipenses dice que los hijos de Dios resplandecen como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿usted qué cree, hermano y hermana? Después de todo este movimiento que el Señor ha hecho en la historia, ¿usted cree que el Señor no puede moverse igual o mejor en este tiempo? ¿Usted cree que el Señor nos ha llamado a ser remanentes para dejarnos en este punto? ¿Usted cree de pronto que el Señor no tiene propósitos con nosotros? Déjeme decirle que usted y yo hoy somos remanente, porque el Señor así lo ha querido, porque en su gracia nos ha mirado y porque Él ha comenzado una obra que se perfecciona día a día. Y que así como Él nos ha hecho remanente, también quiere que brillemos. También quiere que brillemos no con luz propia, sino que seamos quizá como la luna, que tiene necesidad del sol para poder alumbrar. Entonces así mismo hoy tendremos necesidad de mirar al Señor para poder alumbrar. La historia siempre se ha constituido a partir de los relatos de los vencedores. Es muy difícil conseguir o construir historias alternativas. Muchas ciencias lo han intentado, contar la historia de los vencidos. Pero es muy complejo, es muy difícil contar esa historia de los vencidos. Así que necesariamente, si uno no quiere pasar al olvido, tiene que ser protagonista. Y yo quiero invitar en esta noche a uno que quiera ser protagonista. Yo no sé usted, pero yo sí quiero ser protagonista. Yo quiero ser remanente, pero no ese remanente que quizás se olvidó que está aquí con un propósito. O ese remanente que como Moisés a veces pone dificultades o pone excusas para servirle al Señor. Yo hoy quiero ser remanente que sea protagonista. Yo hoy quiero ser remanente que sirva guiada por la presencia del Señor. Yo quiero invitar en esta noche a alguien que quiera hacer luz,
Alguien que quiera resplandecer así como lo hace el sol con toda su fuerza. Alguien que hoy quiera decirle: sí, Señor, aquí estoy. Y estoy no por mis fuerzas, y estoy no porque yo lo haya querido así, sino porque usted tiene un propósito conmigo. Déjeme contarle algo más en esta noche. Hace poco hacíamos una visita en la casa de una hermana y ella nos contaba el testimonio de cómo el Señor la libró a ella y a su bebé de una grande dificultad. En el momento de su embarazo tuvo una complicación y el bebé se salió de la placenta, quedó sin placenta y tenía solamente un pedacito de placenta. Y ella nos decía que comenzó a orar para que el Señor obrara en esa situación. Y nos decía en palabras sexuales. Y ese pedacito de placenta absorbió a mi bebé. Y ese pedacito de placenta comenzó a cubrirlo otra vez del todo y comenzó a hacer alimento para mi bebé. Y yo no sé cuántos hoy sientan que de pronto se han salido de ese lugarcito, de donde se alimentan de la presencia del Señor, de donde están completamente cubiertos de Él. Yo quiero invitar también a esa persona que de pronto se ha salido de ese pedacito de placenta, de ese lugar donde el Señor quiere cubrirlo completamente, para que venga a ese altar y para que arregle sus cosas con el Señor, para que nuevamente sea absorbido por la presencia del Señor tan completamente y tan llenamente que alcance a ir a muchísimos otros. No sé si usted también se ha fijado en una expresión que dicen Cantares. Dice: si ven a mi amado, háganle saber que yo estoy enferma de amor. Y el Señor hoy necesita hombres y mujeres que estén enfermos de amor por Él, que se lancen a hacer luz en medio de las tinieblas, que se dejen usar por Él, que sea algo tan ferviente, que digan, así como dice la Escritura: aunque mi cuerpo dormía, mi corazón velaba. Alguien que hoy quiera estar lleno de la presencia del Señor, alguien que hoy quiera estar enfermo de amor por el Señor, presente todas sus cargas, presente todas sus dificultades ante el Señor, porque Él está aquí para moverse y para moverse de maneras extraordinarias. Los grandes avivamientos, las grandes cosas no quedaron atrás, porque hoy es nuestro tiempo, porque hoy se pueden repetir cosas aún más grandes, cosas aún más magnas. Aquí estamos delante de ti, Jesús. Ore hoy, iglesia, con todo su corazón, porque el Señor está aquí para que usted sea luz en medio de las tinieblas. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Con tu amor rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas
poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, tómame, cerca quiero estar. Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gloria a Dios. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gloria a Dios.